Reynosa, muy bien, Ciudad Juárez. Híjole, yo viví en Ciudad Juárez algunos años. Saludos para allá. Excelente. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien. Ya estamos en el Facebook también. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Mucho gusto de saludarlos. Me da gusto tenerlos por acá otra vez. Veo que hay gente aquí de diferentes ciudades, Ciudad Juárez, Guanajuato, Ciudad de México. A los amigos de Facebook, un gusto saludarlos. Me da gusto tenerlos por acá. Ya estamos avanzando en nuestro conocimiento de las herramientas Core Tools. Ahí la gente del Facebook, ¿de qué ciudades están conectando? Póngame por favor ahí de qué ciudades se conectan. Es un gusto tenerlos por acá. Ciudad de México, Puebla, Reynosa, Pachuca. Se ve doble la pantalla. ¿Ya se ve mejor? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Mejor? Ya, ok, gracias, gracias. Qué bueno que me dijeron. Bueno, pues ya es hora, jóvenes. Vamos a iniciar con esta lección número 5, control estadístico de procesos. Voy a poner mi presentación y comenzamos, jóvenes. Entonces, permíteme, ahí está ya. Déjame pongo por acá el chat para estarlos viendo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a esta sesión de Core Tools en la herramienta control estadístico del proceso. Continuaremos nuestro recorrido por las herramientas Core Tools. Es un gusto tenerlos de vuelta. Veo que hay gente aquí ya conectada en el Zoom, ahí en el Facebook. Es un gusto saludarlos. Tenemos gente de diferentes ciudades. Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos poco tiempo y mucha información que revisar, jóvenes. Entonces, pues bienvenidos a esta quinta lección. Para los que no me conocen, yo soy Edgar Delgado, les platico rápidamente. Yo soy ingeniero mecánico electricista, soy auditor líder en la norma IATF y además soy especialista certificado en todas las herramientas Core Tools, certificado por la IAG. En este caso, pues también certificado en control estadístico del proceso. Mi experiencia, así como ustedes, he trabajado en plantas de manufactura, algunos años como ingeniero de procesos, ingeniero de calidad, algunas posiciones gerenciales, calidad, ingeniería, mantenimiento. Y ya tengo 11 años dedicado totalmente a la capacitación y consultoría. Es un gusto poder saludarlos. Actualmente soy director general de Core Tools Consulting y bueno, pues vamos a iniciar con esta quinta lección de Core Tools, en este caso, control estadístico del proceso. Seguimos nuestro recorrido, jóvenes. Ya hemos revisado 4 herramientas, ya las vimos rápidamente, pero ya hemos revisado lo básico de ellas. Vamos a continuar nuestro recorrido con la quinta, el control estadístico de procesos. ¿Qué vamos a descubrir en esta sesión, jóvenes? Vamos a hablar rápidamente de los factores de variación en un proceso. Vamos a hablar de qué es una gráfica de control. Vamos a revisar los elementos básicos de una gráfica de control. Vamos a platicar también de estudios de capacidad, CP, CPK, PPPK. Vamos a hablar qué significan, qué son, para qué sirven. Y ya lo saben, más o menos dentro de 40 minutos tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ahí anoten todas sus dudas. Yo los estoy viendo por el chat. Aquí la gente que está en el Zoom, la gente que está en Facebook, anótenme sus preguntas. Ahí en el video yo con todo gusto les responderé posterior a la sesión. Muy bien, jóvenes, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el tema. Todas las organizaciones, jóvenes, tienen necesidad de tomar decisiones basadas en datos. Es decir, la norma IATF nos pide que tengamos ese enfoque, es uno de los principios de la calidad. Entonces nosotros deberemos reunir información, primero recolectarla, después analizarla y posteriormente evaluar decisiones basándonos en esa información. Entonces, yo te aseguro que muchas veces dentro de la industria necesitarás tomar decisiones y te recomiendo que tengas datos de respaldo para que tengas decisiones informadas. Entonces, en este contexto se vuelve importante tener una herramienta como el control estadístico del proceso que nos ayudará a tomar decisiones y, más importante, vamos a platicar en un momento, nos ayudará a ver el futuro de los procesos. Podemos nosotros anticiparnos al desempeño de los procesos con esta herramienta tan poderosa que es el control estadístico. Muy bien, en esta herramienta vamos a tener como manual de referencia el manual de la IAG. Este manual es el manual dedicado a SPC, control estadístico del proceso. Consigan este manual, es muy extenso,
Es muy interesante, vienen muchos ejemplos de muchos métodos. Vamos a revisar aquí algo de lo principal en este manual, pero todo aquí yo les recomiendo que lo chequen, lo revisen contra este manual de la IAG. Muy bien, vamos a platicar un poquito, jóvenes, de dónde viene la variación en nuestros productos. ¿Por qué nuestros productos no son iguales? Producimos una pieza y otra pieza y hay diferencias. ¿Por qué? Bueno, la variación en los productos está dada por la variación en los procesos, jóvenes. Si hay variación en el producto, hay variación en el proceso. ¿Qué quiere decir? Que los productos son hijos de los procesos. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay variación en el proceso? ¿Por qué mis procesos tienen esa variación día a día? Bueno, porque tenemos diferentes factores que impactan a los procesos y entonces tenemos aquí este diagramita que ya todos conocen y estoy seguro que vieron ahí en la secundaria, que es el diagrama de Ichikawa. ¿Te acuerdas que también cuando revisamos el módulo de FMA, revisamos los elementos de trabajo del proceso? Bueno, pues son los mismos. Cada proceso va a tener fuentes de variación. Esas fuentes, ¿dónde las ubicas? En las máquinas tienen desgastes, tienen calentamientos, tienen vibraciones. Igualmente los métodos, aunque estén definidos, no se siguen exactamente igual y más si dependen de la persona. Además, en medio ambiente vemos variaciones de temperatura, humedad, presión atmosférica, diferentes condiciones, incluso iluminación. Tenemos los materiales, que los materiales también son hijos de otros procesos, los procesos de los proveedores, entonces también vamos a encontrar variación en los materiales. Una fuente de variación es la medición, esta la vamos a revisar en la próxima lección cuando veamos estudios de sistemas de medición, y una de las fuentes de variación que más aportan a la variación en los procesos, pues es definitivamente la mano de obra. Ya lo sabes, habilidades, conocimientos, que si es viernes, que si es lunes, que si hace calor, que estoy cansado, que me hablaste feo. Bueno, todo eso aporta a la variación en nuestros procesos. Entonces nosotros siempre tendremos variación en los procesos. La pregunta aquí no es, jóvenes, si tienes variación. La pregunta es cuánta variación tienes. ¿Cuánta variación puedes permitirte? Entonces vamos a entender esta parte para que nosotros, cuando necesitemos reducir la variación en los procesos, vamos a este diagrama y ya sabemos qué hacer. ¿Tú quieres reducir la variación en tu parte, en tus productos? Bueno, entonces reduce la variación en tus procesos. ¿Quieres reducir la variación en el proceso? Bueno, pues entonces ve y dale cariño a la máquina, redefine tu método, controla mejor el medio ambiente, vamos a revisar con el proveedor los materiales, vamos a afinar los sistemas de medición, vamos a dar capacitación, conciencia, competencia a la mano de obra y cada vez que tú intervengas en alguna de estas M's del proceso, te vas a dar cuenta que tu proceso reduce la variación y te vas a dar cuenta que tu producto reduce su variación. No haces nada con las M's, no les das cariño, las desatiendes, no les haces caso, ¿qué va a pasar? Lo que tiene que pasar, jóvenes. La variación en tu proceso va a aumentar, tu proceso va a empezar a crecer en su variación y entonces te vas a dar cuenta en el producto. Muy bien, entonces ahí está el origen de la variación. No hay secretos, jóvenes. Cuando quieran reducir variación, tienen que venir a su proceso a darle una manita de gato. Muy bien, continuamos. ¿Cuándo hay que hacer estudios estadísticos o cuándo tenemos que hacer estudios estadísticos a los procesos? Bueno, hay dos momentos clave. Uno, en el APQP, durante la fase 3, diseño y desarrollo del proceso. En ese momento recuerda que vamos a diseñar precisamente las M's, entonces vamos a escoger las M's que tengan menos variación. Ahí haremos corridas piloto y estudios preliminares. Pero hay otro momento importante también dentro de la PQP, en la fase 4, recuerda, la fase de validación del producto y del proceso. Ahí deberemos hacer estudios estadísticos durante la corrida de pipa para demostrar a nuestros clientes que nuestros procesos pueden cumplir sin ningún problema con sus requisitos. Es decir, vamos a demostrar a los clientes que tenemos las M's correctas para poder cumplir con sus expectativas. Entonces, considera esos dos momentos dentro del APQP para hacer tus análisis de sistemas de control estadístico de tus procesos. Muy bien. ¿Cuándo hay que hacer control estadístico, jóvenes? Primero, cuando tienes características especiales. Ni le pienses, ni preguntes. Cuando hay características especiales o críticas, debemos hacer control estadístico del proceso, obligado. ¿Sale? Tú ya sabes cuando una característica es crítica, ya lo vimos cuando revisamos el FMA.
Una característica se vuelve especial o crítica cuando tiene severidades altas. Entonces, cuando hay severidades altas, debemos implementar control estadístico del proceso. Es decir, debemos ser capaces de ver hacia adelante para poder predecir lo que va a pasar con nuestro proceso y prevenir que nuestra característica especial no se salga de control o de especificación. Muy bien. ¿Cuándo más requerimos hacer control estadístico, jóvenes? Cuando tenemos alguna necesidad de controlar alguna característica, sin necesidad de que sea especial, alguna otra característica, que es más, ni siquiera tiene que ser directamente relacionada con las M's. A lo mejor tú quieres llevar gráficas de control para el ausentismo, a lo mejor quieres llevar gráficas de control para el scrap, quieres llevar gráficas de control para los accidentes. Es decir, cualquier característica que tú quieras controlar, puedes aplicar gráficas de control. ¿Cuándo más? Cuando requieres hacer estudios de capacidad, cuando requieres hacer capability analysis y el cliente te pide CP y CPK, vas a necesitar hacer gráficas de control, estudios de análisis de variación, porque son un requisito previo para un estudio de capacidad. Es decir, para estudios de CP y CPK, antes tienes que hacer gráficas de control para demostrar estabilidad. Vamos a platicar eso un poquito más adelante. ¿Cuándo más hay que hacer control estadístico, jóvenes? Cuando quieres monitorear un sistema de medición. Precisamente, hoy hace un rato acabamos el curso de MCA y platicábamos que el sesgo o la variación en un sistema de medición se puede monitorear en el tiempo utilizando gráficas de control. Entonces, oye, vaya, las gráficas de control pueden tener muchos usos dentro de tu organización. Voy a presentártelas y mi interés es que tú quieras usarlas, que le saques ese provecho. No son herramientas que se acaben de inventar, pero hoy en día, jóvenes, aún muchas empresas no toman decisiones basadas en datos, toman otros criterios. Entonces, ustedes sean aquellos que pueden utilizar estas herramientas para asegurar que se toman las mejores decisiones. Vamos a continuar. Fíjate bien, una gráfica de control, jóvenes, siempre el eje horizontal, siempre es el tiempo. La gráfica de control se grafica contra el tiempo. El eje vertical, bueno, corresponde a la característica que deseas controlar, que ya quedamos que puede ser un espesor, un diámetro, una temperatura, una velocidad, una rotación, un nivel de scrap, lo que tú quieras, lo puedes graficar en el eje vertical. Entonces, fíjate bien, aquí voy a mostrarte 25 lecturas de una característica, es decir, en el tiempo me puse a medir, vamos a suponer un diámetro de una pieza. Y estuve midiendo una pieza y luego mido otra y luego mido otra y en el tiempo junto 25 datos. Esos 25 datos los uno o una línea en el tiempo y entonces yo puedo ver esos datos y puedo tal vez detectar alguna tendencia, algún comportamiento de los mismos. ¿Te fijas? En sus empresas jóvenes, ya muchos de ustedes ya tienen los datos. Que todos los días ustedes arrancan turnos, toman información, inspeccionan, pero el problema es que no lo ponemos en el tiempo. No graficamos así, entonces es muy difícil entender el comportamiento de tu proceso si no tienes una perspectiva en el tiempo. Entonces aquí tenemos nuestra característica variando en el tiempo. De repente he visto cuando vamos a auditar empresas que tienen características o gráficas de control que están así, mira, planas, así, mira, como una recta, plana. Y eso no puede ser más falso, no puede ser más irreal. No existe una característica que no tenga variación, ya lo platicamos, todos los procesos tienen variación. Entonces, acostúmbrate a que va a haber variación, ahí la estamos viendo en este caso. Ahora, nosotros podemos calcular el promedio de estos datos y entonces vamos a definir una línea media. ¿Te fijas? Tomo todos los datos, saco el promedio y entonces encuentro una línea y como su nombre lo dice, la línea media pues va a estar en medio. Y los datos varían a veces hacia arriba, a veces hacia abajo de la línea media. Muy bien. Ahora, fíjate bien, aquí viene lo interesante. Con los mismos datos voy a calcular la desviación estándar, es decir, qué tanta variación se presenta en ellos. Y entonces voy a contar hacia arriba y hacia abajo una desviación estándar, dos desviaciones estándar, y en la tercera desviación estándar, ¿qué crees que te vas a encontrar? Ahí están los límites de control superior y límites de control inferior. Es decir, estos límites se encuentran a más menos 3 desviaciones estándar de la línea media. ¿Te fijas? Entonces, si nuestro proceso está variando
y esta variación está contenida dentro de más menos 3 desviaciones estándar o dentro de los límites de control, que aquí le puse, ahí las letras, límite superior de control, límite inferior de control. Si la característica varía dentro de estos límites, decimos entonces que tenemos un proceso controlado. Este proceso es estable, está controlado. ¿Por qué es importante que un proceso esté controlado, jóvenes? Porque si este proceso nos preocupamos en mantenerlo como está, controlado, entonces yo puedo ver el futuro. ¿Te fijas? Yo gano poderes de adivinación, puedo ver el futuro y yo te puedo decir que la próxima lectura estará dentro del límite inferior de control y el límite superior de control. ¿Te fijas? Ya tengo yo un rango donde encontraré, si mantengo el proceso en condiciones actuales, encontraré la siguiente lectura. Y ese es el verdadero poder de las gráficas de control, que ustedes pueden anticiparse en el tiempo a lo que sucederá a las siguientes lecturas. Ahora, supón que tienes esto. Está el proceso y viene su variación natural y de repente un punto se sale por arriba del límite superior de control. ¿Qué nos está indicando esto, jóvenes? Nos está indicando que hay una causa especial de variación actuando sobre el proceso. Es decir, no es la variación normalita de las 4 Ms, no, aquí tenemos algo especial, algo particular, jóvenes, algo que tiene que ser atendido. No sabemos qué fue, se pudo haber ido la luz, se quebró alguna herramienta dentro de la máquina, tenemos un operador nuevo que no conoce el equipo, lo que tú quieras, algo especial, algo que no corresponde al diseño del proceso. Y entonces la gráfica de control nos está diciendo, cuidado, algo está pasando, necesito que vengan a revisar el proceso. ¿Te fijas? En este caso, cuando tienes un punto fuera de control, existe una causa que se le llama especial o causa asignable. Algo particular está pasando ahí, algo que debe ser atendido. Entonces ya va el técnico, ya va el ingeniero, el operador, arregla esa condición especial y entonces regresamos el proceso a su control estadístico. Regresamos a su estabilidad. Este proceso está fuera de control. Tenemos que estabilizarlo. ¿Cómo? Interviniendo en él, buscando la causa especial de variación para arreglarla. Entonces, ese es el concepto principal detrás de las gráficas de control, jóvenes, que nosotros queremos mantener los procesos en control estadístico para poder saber qué va a pasar en la siguiente lectura. Muy bien, ahora fíjate lo que voy a hacer. Ahí están los mismos 25 puntos, mis 25 lecturas. Les voy a poner, ¿te acuerdas del ábaco? ¿Te acuerdas de los ábacos? Te das cuenta que le puse un ábaco a las lecturas. Ahí están las bolitas y le pongo un ábaco. Y luego voy a recorrer las bolitas. Las voy a recorrer así hacia el eje vertical. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a ver esto? Las voy a recorrer y van a quedar así. ¿Te fijas? Entonces aquí pasa algo interesante. Fíjate la forma de esta distribución. Fíjate cómo se distribuyeron. Bueno, ¿te parece conocida? Esta forma de las partes variando alrededor de una media, agrupándose hacia arriba y hacia abajo de una media, se llama distribución normal, jóvenes. Entonces, nosotros queremos que nuestros procesos tengan esta distribución normal porque nos va a ser muy útil en análisis siguientes. Entonces, nuestro proceso tiene esta forma y esta es la distribución normal, que a veces le llaman curva de Gauss o forma de campana, la distribución normal. ¿Sale? Muy bien. Ahí está explicado. Vamos a continuar. Mira, ahora tengo esta distribución normal y ahí tengo la media. ¿Por qué es interesante que un proceso tenga una distribución normal? Porque fíjate lo que va a pasar. Vuelvo a poner una desviación estándar, dos desviaciones estándar y hacia abajo una desviación estándar, dos desviaciones estándar y por supuesto mis límites superior e inferior de control. Jóvenes, nada más quiero hacer una aclaración aquí y recordarles que los límites de control no son los límites de especificación. No se confundan, por favor, porque lo he visto mucho y parece como que traemos ya eso muy arraigado de que son los límites de especificación y no.
Ya vieron que los límites de control se calculan con los propios datos del proceso. Entonces, tengo mi distribución normal, pongo las diferentes desviaciones estándar, 2, 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, y va a pasar un fenómeno muy interesante, que tú vas a darte cuenta que en una distribución normal, el 68 más o menos aproximadamente por ciento de los datos se van a agrupar alrededor de más menos una desviación estándar. Es decir, la mayoría de los datos, más de la mitad, van a estar en esa franja. Y aquí lo ves, mira, la mayoría de los datos están en esta zona. ¿Qué más? En una distribución normal, el 95% de los datos aproximadamente se agrupan alrededor de la media. Aquí ya hablamos del 95%. Aquí el 68% y aquí están el 95%. Bueno, a más menos 3 desviaciones estándar vas a encontrar aproximadamente el 99.7% de los datos. Por eso es que nos gusta que los procesos tengan esta distribución normal, porque entonces sabemos que entre más 3 y menos 3 desviaciones estándar encontraremos el 99.7% de los datos. Por eso es que si una lectura se sale de los límites de control, eso significa entonces que el proceso, algo está pasando, porque el 99.7% de las veces los puntos van a estar entre más o menos 3 desviaciones estándar. Y si se sale, ¿qué quiere decir? Pues que algo pasó. Nuestro proceso cambió, está siendo atacado por alguna causa especial de variación. Muy bien, jóvenes, ahí está la explicación de las gráficas de control. Vamos a continuar. Mira, aquí te presento algunas de las gráficas de control más comunes. Hay muchas. De las que yo he visto que se utilizan más en la industria automotriz, tenemos la reina de todas las gráficas, que es la gráfica XR. Si tú le entiendes a esta gráfica, ya le entendiste a las demás. ¿Cuándo usamos gráfica XR? Cuando tenemos datos variables, cuando nosotros no queremos medir todos los elementos del proceso, sino queremos obtener muestras. Es decir, la gráfica XR es para datos variables donde queremos tener muestras y son muestras pequeñas. Es decir, regularmente muestras menores de 9. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinados momentos en el tiempo vamos al proceso y sacamos 5 piezas o sacamos 3 piezas consecutivas o 5 o 6 o 7 hasta 9. Ya más de 9 es otra gráfica la que tienes que utilizar. Entonces, cuando tenemos una gráfica XR, generamos dos gráficas de control. Una que es la X y otra que es la R. La X, ¿qué nos va a decir? El promedio del valor de esa muestra. ¿Qué tan grandes o qué tan pequeños están esas piezas con respecto a, bueno, a un promedio, y si están por arriba o por abajo de la media. Y la gráfica de abajo es la gráfica de rangos, que nos va a decir cuál es la variación presente dentro de la muestra. El dato mayor menos el dato menor dentro de la muestra, ese es el rango. Entonces está interesante porque la gráfica de arriba controla la posición de las piezas, si son grandes o son chicas, y la gráfica de abajo controla la variación, qué tanto varían las piezas entre ellas. Nosotros queremos tener ambos aspectos controlados, tanto la media como el rango. Esa es la gráfica XR. Hay otra hermanita de la gráfica XR, que es la gráfica IMR. Funciona de la misma manera, solamente que en la gráfica IMR tenemos igualmente para datos variables, pero aquí no hay muestras, jóvenes, aquí no hay muestreo. Aquí tenemos el 100% de los datos o solo un dato, es decir, cada lectura no representa una muestra como en la gráfica XR, cada lectura representa un individuo, es decir, un punto individual dentro de nuestro proceso. Esta gráfica IMR la vamos a utilizar para pruebas destructivas, es la que se utiliza, para procesos donde inspeccionamos al 100%, también esta es la correcta, porque cuando tú inspeccionas al 100%, pues no tienes muestras, tienes todo. Entonces, esta es la buena. Igualmente tenemos en la gráfica de arriba el valor de la lectura individual, aquí no hay muestra, recuerda, y en la gráfica de abajo tenemos el rango móvil, jóvenes, que el rango móvil se calcula comparando una pieza contra la anterior. Entonces vamos comparando cada pieza contra la que le precede y podemos nosotros ir revisando la variación en el tiempo.
Aquí tú ves que este proceso está con varios puntos rojos. ¿Qué quiere decir? Que este proceso está fuera de control. ¿Te fijas? Así es como nos damos cuenta. ¿Qué quiere decir que está fuera de control? Ya lo vimos. Está siendo atacado por causas especiales de variación. Tenemos que ir e intervenir el proceso para regresarlo a su estado controlado de su proceso de estabilidad estadística. Su estado de estabilidad estadística. Muy bien. Vamos a continuar, jóvenes. Otra gráfica más. Esta gráfica es para atributos. Es la gráfica P. Es una gráfica de proporción. Y lo que nos va a ayudar es a graficar atributos precisamente, partes que son buenas o malas, pasa o no pasa. Aquí solo tenemos una gráfica, no son dos, como en el otro caso, solamente la P. Y te fijas que los límites de control, en el límite superior de control, te fijas que está el límite, parece ahí una serie de edificios, está así como quebrado. Bueno, eso se ve así porque cada muestra que nosotros obtenemos para revisar si hay piezas buenas o malas, tenemos diferente tamaño de la muestra. Entonces, al variar el tamaño de la muestra, también varía la posición de los límites de control. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Continuamos. Vamos con el tema de estudios de capacidad. Fíjate bien, se va a poner interesante. Aquí tengo un proceso azul, jóvenes. Y aquí ya voy a utilizar el límite inferior de especificación y el límite superior de especificación. Ya pasamos gráficas de control, ya estamos en otro tema. Vamos a ver capacidad del proceso. Entonces tengo dos límites de especificación y tengo un proceso azul. Aquí está. Bueno, voy a agregar otro proceso, un proceso verde. ¿Cuál de estos dos procesos, jóvenes, el azul o el verde, tiene mayor habilidad para cumplir con esta especificación? Ya ustedes van a decir, bueno, ya toman su decisión. El que tiene mayor habilidad es el proceso verde. ¿Te fijas? Porque aunque tienen ambos la misma media, el proceso verde tiene menos variación. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mejores M's, menos variación. ¿Cuál es la ventaja del proceso verde contra el proceso azul? Fíjate, ese proceso azul apenas cabe dentro del SPEC. Entonces, si ese proceso azul es afectado por alguna causa especial de variación, pueden pasar tres cosas. Que se recorre hacia la izquierda, se sale de SPEC. Se recorre hacia la derecha, se sale de SPEC. Se hace más ancho, también se sale de SPEC. Es decir, ese proceso azul tienes que tratarlo con pincitas, que no le dé el aire, que no lo vean feo, porque se sale de SPEC. Cualquier cosita y ya se salió. ¿Te fijas? Pero date cuenta que todas sus piezas están dentro de SPEC. Ahora, quién sabe cuando sea atacado por causas especiales de variación. En cambio, el proceso verde, ahí lo ves delgadito, y este proceso verde, si es atacado por causas especiales de variación, se mueve hacia la izquierda y sigue dentro de SPEC, se mueve hacia la derecha y sigue dentro de SPEC. Incluso puede hacerse más gordito y sigue dentro de SPEC. Entonces, este proceso verde me gusta más para cumplir con ese SPEC, porque tiene más habilidad. En cambio, el azul apenas entra en la especificación. Te voy a mostrar otro proceso, mira, ahora un proceso amarillo. Este proceso amarillo es un copy-paste del proceso verde. El problema con este proceso amarillo es que aunque tiene buena variación, cabe muy bien dentro del SPEC, el problema es que está muy cerca del límite inferior de especificación. Está muy cerca del límite inferior. Entonces, este proceso, si es atacado por causas especiales de variación, se puede mover hacia la derecha, pero no se va a salir de SPEC. Por el límite superior no se va a salir. Pero si se mueve tantito a la izquierda hacia el límite inferior de especificación, se va a salir. ¿Te fijas? O si se hace más gordito, si aumenta su variación, también se va a salir. Entonces, este proceso amarillo, aunque tiene buena variación, es un buen proceso de su variación, el problema que tiene es que está descentrado. Entonces, necesitamos recorrerlo, necesitamos centrarlo, ubicarlo en el centro, para que haya la misma distancia hacia un límite el inferior y hacia el superior. Dejarlo al centro para que no se salga ni por un lado ni por el otro. ¿Te fijas? Entonces, este proceso amarillo, aunque tiene buena variación, no nos va a servir en lo práctico porque está descentrado. Necesitamos trabajar en él, necesitamos hacer ajustes en el proceso para poder centrarlo. Muy bien, entonces, este proceso azul, ¿cuántas veces cabe dentro de la especificación? Acuérdate que son 3 sigmas para un lado y 3 sigmas para el otro. ¿Cuántas veces cabe dentro del SPEC? Bueno, este proceso azul tiene un CP de 1.
¿Qué quiere decir? Que cabe una vez dentro del spec. El CP significa cuántas veces cabe el proceso dentro de la especificación. Y además, este proceso azul está centrado, tiene la misma distancia hacia un límite, el superior, que hacia el inferior. Está centrado, por lo tanto, el CPK también es igual a 1. El CPK lo que va a medir es la posición de la media con respecto al límite inferior y superior de especificación, y el CP va a medir la variación del proceso comparándola contra la variación permitida en el rango de tolerancia. ¿Te fijas? Vamos con el proceso verde. Mira, este proceso verde, si tú lo tomas y lo mueves, te vas a dar cuenta que cabe 2 veces dentro del spec. Por lo tanto, su CP es igual a 2. ¿Cuál es su CPK? También 2. ¿Cómo sabes? Pues está perfectamente centrado. Cuando está centrado, el CPK es igual al CP. Ojo, jóvenes, el CPK no puede ser mayor que el CP. ¿Sale? Tenemos un proceso más, el proceso amarillo. En este caso, el proceso también cabe 2 veces dentro del spec. El CP es igual a 2, pero tiene un detallito, ¿verdad? Que no está centrado, está movido. Si hiciéramos el cálculo del CP, del CPK, nos daría CPK igual a 1. Entonces, el proceso amarillo tiene un CP igual a 2 y un CPK igual a 1. ¿Te fijas? Ahí están 3 procesos. Ahora, ¿cuál es el CPK, CP y CPK automotriz, jóvenes? ¿Cuál es? Aquí lo voy a poner. El cliente automotriz, ¿qué te pide? CPK de 1.67, perdón, CP de 1.67, CPK de 1.33. Ese es el automotriz. Fíjate, aquí tenemos el azul que tiene CP de 1 y el verde que tiene CP de 2. Bueno, el cliente automotriz nos va a pedir CP de 1.67. Entonces, lo voy a dibujar, jóvenes. ¿Dónde está el proceso automotriz? Mira, ahí está el proceso automotriz. Es decir, está un poquito más ancho que el de CP igual a 2, no tan ancho como el de CP igual a 1, y no está perfectamente centrado. Se puede mover poquito, se puede descentrar. De hecho, ahí lo dibujé descentrado, ¿te fijas? Pero ¿hasta dónde se puede descentrar? Hasta 1.33. No se puede centrar más allá de eso porque entonces ya no es aceptable. ¿Te fijas? Entonces, en los procesos nosotros tenemos que ver esos 2 aspectos. Primero, la variación, asegurar que el proceso cabe dentro del spec, meterlo en el spec, ¿cuántas veces? Al menos 1.67, y después trabajar en el centrado para que quede, para que se aleje de los límites de especificación. ¿Qué tan descentrado? 1.33 está bien, menos no. Entonces, fíjate esto que es muy interesante. Como tenemos el proceso rojo, fíjate en esta belleza que está aquí. Fíjate en esto. Mira, aquí. A ver si alcanzas a ver. ¿Te fijas que hay un colchón entre el proceso y los límites superior e inferior de especificación? Mira, aquí está. Este colchón es el que nos va a ayudar a nosotros poder controlar el proceso. Este colchón es el que le va a decir al cliente, esta característica crítica no se va a salir de especificación, porque no estoy cerca de los límites superior o inferior de especificación, y más bien la mayoría de mis datos están junto a una normal, junto a una media, perdón, que tiene una distancia aceptable con respecto a la media de la tolerancia. Ese colchón es oro, jóvenes. ¿Te fijas? Eso es lo que le dice al cliente, no me voy a salir de spec. Recuerden que estos estudios son obligados para características críticas. En una característica crítica, ya lo sabemos, ya lo vimos, no nos podemos salir de spec. Por eso es crítica. ¿Sale? Muy bien, vamos a ver ejemplos y vamos a platicar de cuáles son los requisitos para hacer un estudio de capacidad. Primero, debes de tener un proceso estable, estadísticamente controlado. Si tu proceso no está controlado, si es inestable, hay que trabajar primero en las inestabilidades. Primero, el proceso debe estar controlado. Segundo, debe haber normalidad. ¿Se acuerdan de la forma de campana de Gauss? El proceso tiene que ser normal, tener esa forma. Después, un estudio completo, así completo de capability, de capacidad, te va a requerir 25 muestras racionales, tamaño 5. Entonces, si quieres hacer un estudio completo, necesitas hacer ese muestreo de grupos de 5 piezas, también se puede de 4, de 5 o 4, en 25 momentos en el tiempo del proceso.
Si vas a hacer un estudio preliminar, que es muy común durante las corridas de PPAP, un estudio rápido preliminar, puedes hacerlo con 30 partes consecutivas. ¿Sale? Es posible, pero aquí necesitas que el cliente te lo apruebe. Muy bien, entonces vamos a ver un estudio de normalidad. Mira, esta es la prueba de normalidad. Aquí usamos el índice de Anderson-Darling y podemos nosotros calcular el p-value en este estudio, que se hace con un software estadístico. Y en este estudio, el p-value nos dice que es mayor que 0.05, y si el p-value es mayor de 0.05, entonces nosotros sabemos que se trata de un proceso que tiene la forma normal, la distribución normal, la forma de campana. Muy bien, entonces tenemos ya nuestro proceso estable, nuestro proceso es normal. Vamos a ver un estudio de CP y CPK real, cómo se vería. Nada más quiero aclarar estos conceptos. El CP, como ya platicamos, compara la tolerancia, es decir, el qué tan amplia es la tolerancia contra la variación del proceso. También el CPK, recuerden que es la posición media con respecto a los límites de especificación. Hay otros dos índices, que es el PP y el PPK. El P y PPK tienen la misma definición del CP y CPK, nada más que se llaman de largo plazo. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita vamos a verlo. Vamos a hacer un ejemplo y ahí van a ver cuándo es CP, CPK y cuándo es PP y PPK. Fíjate, ahí te va este ejemplo. Fíjate, un estudio de capacidad en el software, un software estadístico, en este caso usé el software Minitab, y este reporte se llama el six-pack. El six-pack. Así es que cuando un cliente te pida un six-pack, ya sabes que se está refiriendo a este, no al otro que pensaste, es este. Entonces el cliente dice, quiero un six-pack. ¿Qué te está diciendo? Quiero ver este reporte. Entonces está padrísimo este reporte porque mira, aquí están las gráficas de medias y rangos. Ya las vimos. Aquí hay una gráfica que se llama run chart o gráfica de corridas. Aquí lo que hace es ver de forma gráfica las 25 muestras. Y aquí usé tamaño 5. Entonces aquí ve las 25 muestras. Aquí en rojo, bueno, aquí vemos la normalidad. El proceso sí es normal, mira. 0.074 arriba de 0.05. Bien, es normal. Y aquí vamos a ver límite inferior de especificación, límite superior de especificación. Y mira qué desgracia. Mira esto. El proceso no entra en la spec. Está muy ancho, ¿ya lo viste? Está muy ancho, no entra. Y además tienes inestabilidades, tu proceso no está controlado. Y recuerda que la estabilidad en el proceso es un requisito previo para hacer estudios de capacidad. Entonces no puedes hacer el estudio de capacidad hasta que corrijas estas inestabilidades y trabajes en las M's de tu proceso para reducir la variación. ¿Cuál es el CP aquí, jóvenes? 0.71, chécate. O sea, no llegas ni a 1. O sea, no cabe tu proceso dentro del spec. Y de lo centrado ni te digo, mira, también está movido. ¿Cuántos ppm espero este proceso, jóvenes? Si lo dejo trabajar así, ¿qué me va a dar? Me va a dar 220,000 ppm. O sea, 12% de las piezas fuera de especificación. ¿Te fijas? Qué desgracia. Hay que trabajar en este proceso. Entonces te voy a enseñar otro proceso, mira. Otro estudio de otro proceso. Mira qué bonito. CP 1.71. CPK 1.52. Fíjate, el CP está arriba de 1.67. El CPK está arriba de 1.33. Entonces tú podrás decir, oye, qué buen estudio, perfecto. Estás delgadito, cabes muy bien. ¿Cuál es el problema, jóvenes? Ya lo están viendo. El problema es inestabilidad. No te puedo aceptar este estudio, aunque tiene buen CP y CPK, es inestable tu proceso, te lo tengo que rechazar. Y hay otro problema, jóvenes. PP y PPK. El PP es 0.78, PPK 0.7. Entonces, fíjate qué interesante. En el corto plazo, este proceso nos entrega 2 ppm en el corto plazo. Hay una explicación estadística para esto, pero no me quiero meter tanto en eso. En el corto plazo, tienes un CP de 1.71 y CPK de 1.52, por lo tanto, ppm esperados 2.5. Y tú dirás, wow, qué belleza. Pues sí, pero ¿ya viste el largo plazo? Mira, en largo plazo, PP 0.78, PPK 0.70. ¿Cuántos ppm? 22,500. No, pues no, esto no está bien. Y aparte tienes inestabilidad. ¿Te fijas? ¿Por qué el largo plazo se ve muy diferente del corto plazo? ¿Por qué hay diferencias entre corto plazo y largo plazo? La respuesta está aquí, jóvenes.
Si tú ves la gráfica de Run Chart, aquí la gráfica de corridas, ¿te fijas? Que en una muestra, en cada muestra hay esta distribución o esta variación, vamos a decirlo así. En cada muestra hay esta variación. Pero ¿te fijas las variaciones que hay de muestra a muestra? ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo una muestra, veo una variación. Pero si cambio de muestra, veo que la diferencia entre muestras es muy alta. O sea, ¿qué onda? O sea, una muestra la saqué y saco la segunda y está bien diferente de la primera. ¿Qué quiere decir? Que en el largo plazo, entre muestra y muestra, tu proceso está moviéndose a un nivel inaceptable. Por eso, en el corto plazo, cada muestra se ve muy bonita en su variación. Si la ves por dentro, la muestra internamente tiene la variación aceptable, pero cuando comparas muestra con muestra, se ve que tienes mucha variación en el tiempo, en el largo plazo. Por eso el PP y PPK no te salen, no funcionan. Te voy a mostrar un proceso hermoso, mira, nada más qué belleza. ¿Te fijas? Hay bellezas que cautivan y este proceso cautiva por hermoso. Fíjate bien, fíjate bien. Estable, bien. Normal, pi-value mayor de 0.05, bien. CP, 1.70, bien, arriba de 1.67. CPK, 1.58, bien, arriba de 1.33. PPMs, 1, un ppm en el corto plazo. Largo plazo, PP 1.51, bueno, no está tan alto como el 1.67, pero lo que le ayuda es el PPK. PPK 1.40, es decir, está arriba de 1.33. ¿Cuántos ppm en largo plazo? 13 ppm. ¿Te fijas? Chulada de proceso. ¿Qué tuvimos que hacer? Primero corregir inestabilidades, después trabajar con la variación para meterlo dentro de los límites de especificación y después ajustar para centrarlo. Y ahora sí ya tenemos un proceso que nuestro cliente va a estar feliz de que le entreguemos piezas con este proceso. Si tú te fijas, aquí está la cochera, o mejor, bueno, mejor dicho, aquí está el límite de especificación, inferior y superior, y aquí está nuestro proceso. Entra sin problemas, está holgado, tiene colchoncito contra el límite inferior, colchón contra el límite superior. Ese proceso no se va a salir de spec a menos que sea atacado por causas especiales de variación. Por eso, con este proceso, nuestra misión ahora es mantenerlo en control estadístico. ¿Sale? Muy bien, jóvenes. En serio que es todo un reto dar estos temas en un tiempo tan corto, pero lo logramos transmitiendo lo básico, lo esencial. Muy bien. Errores comunes al hacer estudios estadísticos, jóvenes. La recolección de datos, aquí es todo, jóvenes. A veces se usan datos que no son confiables, datos que pertenecen a otros procesos. Entonces, aquí son importantes el tamaño de muestra, la frecuencia, de dónde sacas los datos. Esto es importantísimo y tal vez la parte más difícil del control estadístico, porque ya graficar e interpretar no debería de ser tan difícil. Segundo error, la interpretación. Bueno, lo que les comentaba, la interpretación. Vemos la gráfica, vemos que se sale de control, pero nadie sabe qué hacer porque no entendemos el proceso. Nadie sabe cuál es la causa especial de variación. Entonces, ¿cómo arreglo el proceso si no sé qué es lo que se descompuso? Vamos a decirlo así. Entonces, necesitamos tener el entendimiento de nuestros procesos, jóvenes, la sensibilidad de entender su comportamiento. Eso lo vas a ganar en el tiempo a través de que vayas interpretando las gráficas de control. Las causas especiales se confunden con causas normales, las causas normales se confunden con causas especiales, y entonces no sabemos cuando lo que está pasando es algo natural o es algo especial. Y andamos parando el proceso y haciendo cambios y modificaciones cuando no es necesario, jóvenes. Es otro error común. Cuando más, planes de reacción, ya lo habíamos platicado, no sabemos cómo reaccionar ante una causa especial. Esos son los errores más comunes al implementar control estadístico del proceso, jóvenes. Recomendaciones, ¿qué les recomiendo? Usen la información existente. Es mejor trabajar con lo que tienes que no tener nada. Entonces, usa tus datos, grafícalos, entiende, a ver qué ves, identifica tendencias, identifica comportamientos del proceso. Empieza a trabajar con lo que ya tienes. Aquí no olvidemos, jóvenes, que esto es un modelo estadístico de la realidad.
pero nosotros no le entregamos estadística a los clientes, les entregamos realidad. Entonces, nunca pierdan de vista todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos analizando, transportarlo al mundo real para entender nuestro proceso. Es una recomendación. ¿Qué otra? Usen un software, jóvenes. Nadie espera que estén ustedes a mano haciendo estos estudios. No hay tiempo, hay mucho que decidir, hay mucho que mejorar. Usen softwares, hay muchos en el mercado, hasta con Excel puedes hacer tus estudios de capacidad o gráficas de control. Entonces, ármense de buenas herramientas para análisis estadístico y sobre todo generen compromiso en el tiempo de reacción. Es decir, si hay que parar el proceso para hacer algún cambio, alguna mejora o corregir alguna causa especial de variación, que haya un compromiso de la organización para aceptar que pares la máquina para hacer un cambio, para hacer una corrección, porque en muchas empresas nos esperamos hasta que la pieza se sale de especificación para entonces detener el proceso y tener que ir a recoger todas las piezas malas. Tú puedes anticiparte si tienes estas gráficas, pero vas a requerir el compromiso de tu organización. Muy bien, jóvenes, con eso terminamos esta lección 5, control estadístico del proceso. Ya hemos revisado varias herramientas. La próxima semana estaremos con el análisis de sistemas de medición, también es una herramienta estadística. Les recuerdo que nosotros en Core Tools Consulting pues estamos especializados precisamente en temas técnicos. Yo personalmente en temas de la industria automotriz. Todos los instructores somos certificados, tratamos de educarnos y entender bien los temas para poder ser una ayuda real para ustedes. Tenemos recursos como ahorita, pues este curso gratuito para mí es un gusto poder compartir con ustedes toda esta información y poder ayudarles en algo a mejorar su desempeño en su organización, a algunos de ustedes a conseguir algún trabajo dentro de la industria automotriz. Todos nuestros cursos, jóvenes, todos nuestros servicios incluyen soporte técnico de por vida. Si tú tomas un curso conmigo, yo te voy a ayudar de aquí hasta siempre. Seremos amigos por siempre y será un gusto poder acompañarte en tu desarrollo profesional. Muy bien, jóvenes. Ahí les dejo mis datos de contacto. Ahí está el teléfono del agente de ventas, el WhatsApp, si tienen alguna duda, correo electrónico. A mí me localizan en LinkedIn con Edgar Delgado Consultor. Ahí en las redes sociales también estamos en Facebook con nuestra página Core Tools México, donde subimos noticias, videos relacionados con la industria automotriz y siempre con la intención de poder ayudarlos a incorporarse a este bello sector de manufactura y también a aquellos que quieren crecer, pues darles ahí un empujoncito para que puedan conseguir su desarrollo deseado. Muy bien, ahora sí, jóvenes, preguntas y respuestas. Llegó ese momento, si alguien tiene alguna duda, aquí estoy viendo el Zoom. A la gente que está en Facebook, por favor, ahí anoten su duda y yo con todo gusto posterior a la sesión les contestaré. Entonces, si tienen algunas preguntas, jóvenes, adelante, aquí estoy leyéndolos. ¿Qué tan conveniente es hacer 8Ds para una causa especial? Bueno, el 8D es una metodología para solución de problemas. Para una causa especial, mira, yo creo que si no conoces tu proceso, si no sabes qué moverle al proceso, entonces tal vez sí sea momento de hacer un 8Ds para poder entender exactamente cuál es esa causa especial de variación. Aquí lo importante no es si lo haces con 8Ds o con otra herramienta, pero que se haga la intervención en el proceso cuando se necesita. Muy bien. Dice Diana, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes. David, ¿cuál es el software más recomendable para nuestro control estadístico? Mira, David, hay muchos softwares. Yo no estoy casado con alguno en especial, sin embargo, sí te comento que el más popular, el más utilizado, no quiere decir que el mejor, no quiere decir que el único, el más utilizado es Minitab. Es un software muy sencillo, no tiene tantas funciones tan complejas, pero tiene suficientes para poder hacer nuestro trabajo según lo requieren los clientes en la industria automotriz. Puedes usar ese software o cualquier otro, pero sí les recomiendo, jóvenes, que usen algún software. ¿A partir de cuántos puntos que se muevan de la media es necesario analizar? A ver, puntos que se mueven de la media siempre vas a tener, ¿eh? A ver, jóvenes, a ver, no se me desenfoquen. El objetivo no es tener los puntos sobre la media. El objetivo es tener los puntos dentro de los límites de control. Entonces, tu proceso puede estar variando arriba y abajo de la media y no le hagas nada. No hay que hacerle nada. Es variación natural. Déjalo solito, que varíe natural. ¿Cuándo lo vas a intervenir? Cuando ves que se sale de los límites de control
O cuando veas tendencias, cuando hay pruebas para eso, Minitab te hace las pruebas, cuando veas clusters, cuando veas agrupamientos, es decir, cuando veas comportamientos que no son aleatorios, que no corresponden a una distribución normal, ahí sí hay que intervenir el proceso, pero si no hay causas especiales de variación, ¿por qué quieres intervenir el proceso? ¿Qué le vas a mover? ¿Qué le vas a hacer? Si nada está pasando en ese proceso. Ok. Dice, además de Minitab, podemos utilizar SAP. Ah, caray, no sabía que SAP tiene un módulo. Si tengo un módulo para control estadístico, lo desconozco. Pero hay muchos otros softwares que pueden utilizar. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra duda? ¿Los límites de control en las gráficas deben estar dentro del spec que da el cliente? Qué buena pregunta. Pues mira, yo espero que te deseo que los límites de control de tu proceso estén dentro de los límites de especificación de tu cliente. Porque si te sales de control en tu proceso, no te saldrás de especificación. Puedes corregir el proceso sin salirte de spec. Lo triste, lo trágico es cuando pasa lo contrario. Lo dramático es cuando tus límites de especificación están dentro de los límites de control. ¿Qué quiere decir eso? Que tu proceso controlado, estable, no puede cumplir con la especificación. Entonces, la respuesta aquí es sí. Los límites de control deben estar dentro de los límites de especificación. Si no, tienes un gran problema. Ok. Ok, dice, lo comprendí mejor que en la capacitación larga. Bueno, pues excelente, me da gusto. Dice, el SPC se debe estar retroalimentando en tiempo real y cuánto tiempo debe tener una historia, un año. O sea, ¿cuánto tiempo debe tener de historia? Bueno, esto también es importante. ¿Cuánta historia necesitas en una gráfica de control? La historia que sea representativa del proceso que estás controlando. Por ejemplo, tú tienes tu proceso y vamos a suponer que en Semana Santa lo vas a detener y le vas a hacer un mantenimiento mayor. Y le vas a cambiar flechas y rodamientos y le vas a cambiar diferentes elementos de maquinaria. Entonces, cuando vuelvas a arrancar, tu proceso va a ser otro. Tu proceso va a ser otro totalmente. Entonces, los datos de la historia los vas a tener ahí como historia, pero ya no los puedes arrastrar porque esos datos ya no corresponden a la actualidad de tu proceso. Necesitarás generar nuevos datos, es decir, necesitarás recalcular los nuevos límites de control correspondientes al nuevo proceso. ¿Sale? Yo te puedo decir que por un año, o sea, pues si tienes datos de un año y desde hace un año tu proceso no ha cambiado, pues está bien, perfecto. Pero si ya hubo cambios importantes en el proceso, porque seguimos arrastrando datos que ya no representan el estado actual del proceso. Siguiente pregunta, el CPK de 1.67, ¿cuándo es solicitado? ¿Qué lo diferencia del CPK de 1.33? Bueno, cuando si el cliente te pidiera CPK de 1.67, ¿qué te quiere decir? Que estés más centrado, pero ojo, porque si el cliente te dice, quiero CP de 1.67 y CPK de 1.67, ¿qué te está diciendo? Que quiere que estés perfectamente centrado y eso no es real, jóvenes, es un bonito sueño. Pero en la realidad los procesos se descentran. ¿Por qué? Pues por desgastes, por variaciones naturales. Se va a descentrar, se va a mover de la media. Entonces no sería aceptable o no sería real que el cliente dijera, quiero CP 1.67 y CPK 1.67 para que esté perfectamente centrado. Por eso se define CP 1.67 y CPK de 1.33 para darte chancecita de que te muevas un poquito, no tanto, no te descentres tanto, hasta 1.33. ¿Sale? Muy bien, jóvenes, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Aquí veo los comentarios, les agradezco mucho. Bueno, jóvenes, pues esta fue la quinta lección de las herramientas Core Tools. La próxima semana revisaremos la última de ellas, el análisis de sistemas de medición, un tema también estadístico y muy importante. Y tal vez un tema que se ha menospreciado un poco o no se le ha prestado la debida atención. Como siempre, un gusto, jóvenes. Les agradezco su participación. Les deseo lo mejor. Cuídense, mucho éxito, mucha suerte en sus entrevistas, los que están por ahí en entrevistas. Ahí contáctenme y platicamos. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto. Hasta la vista, jóvenes. Ánimo, ánimo. Hasta la vista. Adiós a todos. Ánimo.